Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. Los milagros eucarísticos no son excepcionales, mas cada uno sucedió por una razón específica. Acompáñennos a Italia para conocer los milagros eucarísticos que sucedieron en ciertos lugares, tales como Lanciano, Bolsena y Orvieto, Casia y Siena. Para los que creen, ninguna explicación es necesaria, y para los que no creen, ninguna explicación es posible. Estamos aquí, en uno de los lugares donde sucedió un milagro, Lanciano, en Italia. Es el primer milagro de la Eucaristía registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700 después de Cristo, un monje basiliano, sabio en los asuntos de la tierra, pero no en los asuntos de la fe, tenía dudas sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Un día, cuando se encontraba celebrando misa para los parroquianos del anciano, al alzar la hostia en consagración, ésta se convirtió en carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Entonces el sacerdote se volvió a los presentes y les confesó sus dudas, explicándoles que ese gran Dios que él amaba tanto se le había manifestado en esta forma milagrosa, no solo para que él creyera, sino para que los presentes también creyeran. La noticia se expandió. Comenzó a venir gente de todas partes de Italia cuando se supo lo del Señor, y reconocieron que les había sucedido un milagro. Cuando los científicos analizaron la carne, encontraron que era carne humana, que la sangre también era humana, y el tipo de sangre en ambos casos era ave. Cuando uno se corta y sangra, la sangre mancha la ropa, y después de 15 minutos, todos los elementos químicos de la sangre se pierden. Esto lo verificamos en un hospital local y así quedó demostrado. Se nos explicó también que cuando uno dona sangre y se pone en una bolsa plástica, si no es refrigerada antes de una hora, la sangre comienza a descomponerse y se convierte simplemente en un líquido rojo. Los científicos tomaron una partícula de la sangre petrificada y al analizarla, comprobaron que ésta poseía todas las proteínas y elementos químicos de sangre fresca, y todo esto después de 1300 años. También al analizar una muestra del corazón, esta no manifestaba rigor mortis, y se determinó que esa muestra del corazón era de un corazón vivo. La Siena que vemos hoy en día es muy parecida a la Siena de comienzos del siglo XVIII. Catalina era una católica de poderosa influencia espiritual en su tiempo, como lo fue San Bernardino posteriormente. Pero de alguna manera el Renacimiento y el factor mundano se imponen, apartando lo que el Señor está tratando de decir. La fiesta de la Asunción en 1731 no tenía la importancia que en la época de Santa Catalina y San Bernardino. En la vigilia de la fiesta, debido a la cantidad de gente que asistiría, un sacerdote decidió consagrar 351 hostias, las que puso en un copón y las guardó en el tabernáculo, y con la gente se fue a la catedral. Mientras tanto, unos ladrones entraron a la iglesia y robaron el copón con las hostias consagradas. 3 días después, en una iglesia cercana, encontraron estas hostias consagradas en una alcancía de madera entre telarañas y polvo. Entonces llevaron las hostias a la iglesia de San Francisco y trataron de limpiarlas para darlas en la comunión, pero luego pensaron que era mejor no distribuirlas a los fieles, sino guardarlas en el tabernáculo por un tiempo, esperando que en unos días se iban a descomponer, pues es nuestra creencia que a la descomposición de las formas, la presencia real de Jesús desaparece. Lo inexplicable es que han pasado 258 años y todavía no se han descompuesto.
Entretanto, en 1922, o sea, 182 años después, la Iglesia se pronunció proclamando que había sucedido un milagro de la Eucaristía. Somos tan importantes para Jesús que ha conservado este milagro durante 258 años para ti. Sabemos que cada milagro de la Eucaristía tiene una enseñanza para nosotros. Y la principal enseñanza que sucede cada día en la Iglesia es la presencia de Jesús vivo. Como lo dijo el Papa Juan Pablo II, es la presencia real de Jesús. Son muchas las respuestas que se pueden dar. Primero, tendríamos el problema de reproducir las hostias con iguales grabados y otros detalles que han sido usados. De encontrar la harina idéntica, igual o parecida a la utilizada originalmente. Imposible. Bien, hay otro motivo por el cual la sustitución no sería factible. Es imposible que nosotros podamos abrir el copón donde están guardadas estas hostias, ya que cada vez que ha sido abierto este vaso sagrado, al término de esta operación, con mucho cuidado, se coloca este sello impuesto por el propio obispo. Veamos ahora cómo este copón ha sido hecho ingeniosamente. Lo que sucede es que aquí no hay un sellado perfecto. No es un sello de aire comprimido que impide el paso del aire, del polvo, de las variaciones de la humedad, de la temperatura, los ácidos, etc. Al contrario, entra el polvo, el aire y todos los elementos que deberían incidir y acelerar la alteración de estas hostias. Sin embargo, las hostias se han mantenido intactas por 2 siglos y medio. Este sacerdote decidió realizar un peregrinaje a Roma para orar ante la tumba de San Pedro, el santo de su nombre, y de San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia. En su camino a Roma, se detuvo en un pueblito llamado Bolsena y pidió celebrar una misa en la capilla de Santa Cristina, uno de los primeros mártires de nuestra iglesia. Cuando el padre Peter llegó esa misma mañana del milagro, hizo lo único que sabía hacer: rezó. Rezó para tener la fe de creer en el regalo que se le había dado el día de su ordenación, el regalo que se nos dio a todos en la última cena, la fe en la verdad, que Jesús viene al mundo durante la consagración de la misa. Y en el instante de la consagración, cuando el padre Peter alzó la hostia, pronunciando las palabras propias a ese momento, la hostia comenzó a derramar sangre sobre el altar. Entonces el padre Peter tomó el corporal y envolvió la hostia que sangraba tanto, que salpicó a las gradas y a las piedras, como podemos ver aquí. Estas piedras han sido guardadas en un relicario donde se conservan hasta nuestros días. Cuando miramos el cuadro que muestra al padre Peter bajando del altar, notamos que hay una lágrima en una de sus mejillas. Y al preguntarnos por qué llora este sacerdote, nos respondemos que una de las posibles razones es que son lágrimas de gozo.
Apenas el Papa vio al Señor en esta forma milagrosa, se arrodilló ante el sagrado corporal y proclamó el milagro. Tomó el corporal y regresó a Orvieto. Y desde el balcón del Palacio Papal anunció a toda la gente del pueblo que Dios les había concedido un milagro para contrarrestar la herejía de un tal Berengario, quien negaba la presencia real. En Orvieto se construyó una hermosa catedral y una capilla especial en honor del milagro de Bolsena. El sagrado corporal fue traído hasta aquí y puesto en esta capilla. Actualmente hay un lindo relicario detrás del altar donde se encuentra el venerado corporal, que se exhibe a los fieles solamente en días especiales. En el bello paisaje de Casia existe una iglesia donde se encuentra una urna con los restos de Simón de Fedati. Él era muy conocido en la ciudad por ser un hombre muy sabio. Pese a su corta edad, los sacerdotes le buscaban para pedirle consejos. Simón de Fedati era un hombre muy santo. Era un sacerdote agustino que trabajaba en Siena. Él era del tipo de sacerdote que otros sacerdotes quieren tener como confesor por ser tan espiritual. Una vez, un sacerdote fue hasta él y le confesó algo muy extraño. Este sacerdote le confesó que había perdido devoción por la Eucaristía, que no se sentía conmovido por esta, que no experimentaba fervor alguno ante nuestro Señor. Este religioso había perdido el gozo y la alegría que antes tenía en su ministerio sacerdotal. El sacerdote llegó al punto de perder su devoción por la Eucaristía, su dedicación a su vocación, y finalmente decidió retirarse de su ministerio eucarístico, de su vocación y de su comunidad. Pero un día, que resultó ser un día muy especial, un granjero, quien estaba muy enfermo y moribundo, le mandó llamar con urgencia. Así pues, el sacerdote tomó la Sagrada Eucaristía, la hostia consagrada, y en lugar de colocarla en un portaviático colgado de su cuello y cerca de su corazón, la colocó dentro de las páginas de su breviario y salió a atender al enfermo. Cuando el sacerdote había ya preparado al enfermo, abrió el breviario para darle la hostia. De pronto notó que la hostia había desaparecido del breviario y en su lugar encontró 2 manchas circulares de sangre en las 2 páginas. Entonces Simón de Fedati dio la absolución al sacerdote y guardó las páginas del breviario manchadas por la sangre. Una de ellas se conserva en un monasterio agustino cerca de Asís y la otra está aquí en esta iglesia, en Casia. Dentro de las huellas de sangre puede observarse el perfil de Jesús, el pelo, un ojo, la nariz y la barba. Si se observa con atención, se puede ver que este es un milagro dentro de un milagro. El signo que el Señor nos ha dado es la hostia consagrada y transformada en corazón. Porque la Eucaristía es, digamos, el corazón de la Iglesia. Entonces, no existiría Iglesia sin Eucaristía. Y después que el arzobispo, que se encontraba a su costado, ha contado con breves palabras la verdadera historia del milagro, el Santo Padre concluyó con solo 3 palabras que son todo un poema. Es la presencia. La tradición religiosa dice que el crucifijo, ante el cual él celebraba la misa, le había hablado a Santo Tomás de Aquino, diciéndole Cristo estas palabras: has escrito bien, Tomás, de mí y de mi sacramento. ¿Qué te puedo dar?
La respuesta del santo fue inmediata. Solo tú, Jesús, mi Señor. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.